¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 24 de marzo, un día histórico para la joven democracia española. Hoy, como saben, despedimos al que fue primer presidente de la democracia. Enseguida vamos a analizar la trascendencia de la figura de Adolfo Suárez. Lo hacemos, como siempre, hacemos aquí en Vía V desde Galicia. Pero ahora, y teniendo en cuenta que hablábamos de trascendencia y de momentos históricos, queríamos detenernos en una noticia de carácter científico que conocíamos la semana pasada y a la que se le ha dado una importancia, ahora veremos, y también histórica. Seguro que recuerdan esta escena que la semana pasada compartíamos con todos ustedes. Discovery. Yes. What? Just a second. Can you repeat it? 5 sigma, as clear as day, R of 0.2. Can you repeat it again? Stop there. Bueno, la escena que estábamos viendo, como les decía, la conocimos la semana pasada. El científico Shaolin Kuo se dirigía a la casa de Andrei Linde para comunicarle que lo que él y otros científicos habían teorizado en los años 80 parecía que había tenido una comprobación empírica a través de un telescopio. Básicamente, de lo que estamos hablando es que empieza a haber pruebas de dónde venimos, de qué pasó justo después del Big Bang, de esa gran explosión que finalmente convirtió el universo en lo que actualmente es. Así que hoy queremos hablar de una cosa tan trascendente como este sitio en el que vivimos, que compartimos con todos los seres que habitan la Tierra, pero también con el resto del universo. Tenemos el placer esta noche de recibir a personas que saben mucho de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de traducir algo de una importancia, como decíamos, notable desde el punto de vista científico. Están con nosotros Enrique Zas, muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Santiago. Jorge Mira, muy buenas noches, catedrático de electromagnetismo también de la Universidad de Santiago. Javier Mas, profesor de Física de Partículas de la Universidad de Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y está también con nosotros don Raúl Romar, compañero de La Voz de Galicia, que habitualmente escribe sobre estos asuntos en las páginas de La Voz. Y tenemos también, a través de Skype, en concreto a José Juan Blanco Pillado, profesor de Física Teórica de la Universidad del País Vasco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como decimos, una conexión que vamos a mantener en directo, gracias también a la tecnología a través de Skype. La primera pregunta que te la quería hacer a ti, José Juan, yo no sé cuál es el grado de emoción que tenéis los científicos que os dedicáis un poco al cosmos después de lo que supimos la semana pasada. Bueno, yo diría que no hay anuncio que nos haya excitado más a los cosmólogos en los últimos, no sé, diría 10 años. En los últimos días he estado todos los días escuchando y mirando todas las páginas web y escuchando incluso conferencias en internet por la noche, conferencias que ocurrían en Stanford, simplemente para estar vamos, al tanto de lo que ocurría momento a momento. O sea, que creo que me gustaría transmitir la mayor excitación que tenemos en estos momentos. Bueno, la mayor excitación, vamos a ver un vídeo primero antes de empezar la conversación con nuestros compañeros de mesa de hoy para tratar de transmitirles qué es lo que se anunciaba la pasada semana, para muchos un momento histórico dentro de la física. Vamos a verlo. Yes. If this is true, this is a moment of understanding of nature of such a magnitude that it just overwhelms. And let's see, let's just hope that it's not a trick. Generaciones y generaciones de científicos se pasaron las horas observándolo. ¿Qué era el universo? ¿Desde cuándo existía? ¿Hasta dónde llegaba? Fue en una de esas contemplaciones cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble dio la primera pista. El firmamento no era estático, el universo se estaba expandiendo. Sucedió en 1929. Hubble comprobó al medir la velocidad de las galaxias que todas se separaban de la nuestra, la Vía Láctea, y entre sí en todas las direcciones. Su descubrimiento hizo meditar a otros astrónomos. ¿Qué ocurría si rebobinábamos, si corríamos atrás en el tiempo? Todas estas galaxias tuvieron que estar antes más juntas, hasta el punto de permanecer comprimidas en el mismo lugar y al mismo tiempo. El átomo primordial. La teoría de la gran explosión comenzó a gestarse. A finales de los 40, el físico de origen ruso George Gamow empezó a dar forma científica a esta idea. Otros físicos fueron corrigiendo sus cálculos, pero faltaba lo esencial, una prueba. Llegó por casualidad en 1964. Arno Penzias y Robert Wilson estaban desarrollando un satélite de comunicaciones cuando detectaron un extraño ruido. Al principio le echaron la culpa a los excrementos de las palomas, pero la radiación de microondas que parecía envolver toda la bóveda celeste persistía.
¿Qué era? Ante sí tenían la deseada prueba. Esas microondas son el eco del Big Bang, los restos de la primera luz que generó el universo. Ambos ganaron el premio Nobel, pero la historia estaba aún incompleta. Hubo una gran explosión, pero ¿qué vino luego? ¿Cómo nació todo? En los 80, Alan Guth propuso la teoría de la inflación cósmica, un breve lapso de tiempo, apenas 10 segundos, durante el cual el universo multiplicó miles de veces su tamaño. Pero de nuevo no había evidencias, hasta ahora. Un telescopio instalado en el Polo Sur parece habernos dado la respuesta definitiva. El santo grial de la cosmología ha detectado las primeras ondas gravitacionales, es decir, las que se generaron tras la gran explosión hace 13.800 millones de años, la reminiscencia del primer instante del universo. El BICEP 2, como se ha llamado a este telescopio, ha estado escaneando el cielo desde el año 2006 hasta dar con estas pequeñas ondulaciones de las que ya habló Einstein en su teoría de la relatividad y que son la huella que por fin completa el Big Bang. Bueno, como les decía, enseguida vamos a tratar de traducir exactamente la envergadura, la importancia de ese descubrimiento. Hablaba de emociones antes con José Juan, confirmaba que lleva unos días muy emocionado compartiendo conocimientos con toda la comunidad de científicos, y yo no sé si esa emoción, Enrique, empiezo por ti, tú también la albergas, o eres de los que tienes un poco más de escepticismo con respecto a lo que pasó la semana pasada. No, vamos a ver, yo estoy bastante emocionado también, aunque también tengo que decir que no soy un experto en el tema en el sentido de José Juan. José Juan está trabajando en este tema, nosotros estamos trabajando en temas parecidos, pero no exactamente iguales. Pero efectivamente el descubrimiento, si es tal descubrimiento, porque es algo que tiene que confirmarse, claro, y la ciencia siempre es así, y hay otros experimentos que vendrán después para probarlo, si se confirma, tiene mucha repercusión, porque primero está hablando, yo creo que más antes del Big Bang, es un poquito... realmente el Big Bang, lo que hacemos nosotros, como muy bien dijo el vídeo, es ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Reconstruir un poco de dónde estamos, cómo tenía que haber sido hacia atrás a través de las leyes de la física. Y así podemos ir a que todo lo que nosotros estamos viendo antes estaba en un espacio muy pequeñito y muy caliente, y eso es lo que llamamos el Big Bang. Pero en un momento dado eso nos crea una serie de problemas, una serie de paradojas, y tenemos que, digamos, poner las condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales es donde aparece la idea esta de inflación. Esa inflación que hasta ahora, para mucha gente como yo, que era un poco escéptico sobre la inflación, me costaba asimilar. Pero realmente lo que se está viendo es que la inflación produce unas predicciones que se pueden confirmar experimentalmente, y esto es la ciencia. Esa emoción, sigo por ti, Javier, ¿la compartes también? ¿Es un buen momento para la comunidad científica, específicamente para que los que os dedicáis a la física? Pues sí, lo que pasa es que es bueno intentar transmitir cómo se emociona un científico, ¿eh? No es de la misma manera, ¿eh? Tenemos que hay que hacer mucho énfasis en la precaución, ¿vale? O sea, no lo de vender la piel del oso antes de cazarlo. ¿Qué pasa? ¿Que estáis escamados con otras experiencias de anuncios que se hicieron que después frustraron un poco? No sé si la gente se acuerda de la velocidad del neutrino, es muy reciente, sí. ¿eh? Entonces, evidentemente son equipos muy sólidos, son trabajos muy difíciles, llevan muchos años, nadie duda de la capacidad de estos científicos, pero eso no quita para que, digamos, la emoción sea contenida. Es una cuestión que a todos desearíamos que esto se confirmase, ¿de acuerdo? Porque además que es un experimento muy bonito, porque está en el vértice de muchas predicciones físicas, mucha física dispar, ¿eh? Está realmente en el eje, toca las ondas gravitatorias, toca la cosmología, toca la física de plasmas, toca... Entonces, todos nos gustaría que esto se confirmase, pero hay que tener mucho respeto por los grupos que no han llegado a la vez, que están haciendo su trabajo a toda pastilla y que realmente serán, por supuesto, ellos, ser el primero siempre es algo especial, claro, ¿vale? Claro. Y es un riesgo que ellos han asumido, es decir, yo leí esta mañana la historia de ellos sabían hace un año que estaba este efecto. Lo han guardado, son unos 30 personas, ha sido difícil mantener esas ganas de estallar. Llevaban 10 años detrás de esto. Porque y realmente la naturaleza del científico está compartir enseguida, claro, no pero tú sabes lo que te juegas, y es todo o nada. Fíjate, es decir, decir que
clamar que tú lo has descubierto es todo. Es como el primero o el segundo en la Copa de Europa, es todo o nada. Entonces, es como un coitus interruptus intelectual continuo, es un marcha atrás. Entonces, bueno, todos querríamos que esto se confirmase, pero hay que esperar, no hay más remedio. Jorge, con tu capacidad divulgativa, si efectivamente se confirma, porque efectivamente ahora falta la confirmación de todo esto, ¿a qué lo equipararías? ¿Qué importancia? Para que nos demos un poco cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. ¿Con qué otro descubrimiento podríamos equipararlo? Bueno, a cosmoloxía é esa parte da física que estuda o universo o mogollón. É dicir, non se formula preguntas pequenas, formulase preguntas existenciais, non? De onde vai o universo, a onde vai, como se comporta. Entón, esta é unha desas preguntas que se contesta nese tipo de ámbitos, que nos fala de como foi a orixe das cousas, non? Que nos fala mesmo de como é a natureza das forzas elementais que nos gobernan, como, por exemplo, a forza gravitatoria. Nós temos na cabeza a imaxe de que a forza gravitatoria, bueno, pois na imaxe clásica, que hai unha especie como de corda que tira dunha bola a outra bola, non? De manzana que cae la cabeza. A manzana que cae, pero esa imaxe xa non é correcta, non? Temos que pensar, eu sempre o explico pensando en Shakira, que debe levantar 50 kilos, poñémola nunha cama, e a Shakira nesa cama pois non fai moito burato na cama, pero agora poñémoslle de lado aquí en África, que debe levantar o tío 200 kilos. Ao poñerlle de lado, aquí en África fai un burato máis potente, e Shakira acaba roleando para él, non? Ben, pois esa maneira de ver a interacción da gravidade que atrae os corpos polo feito de ter en masa foi a que puso Albert Einstein en riba da mesa. Que pasa? Que no momento en que ti pensas nesa interacción que atrae os corpos en función da súa masa como embebidos nunha especie de lenzo, que é o lenzo no que se pintan as cousas que coñecemos do universo, se aquí en África se move ou cambia de posición, a cama cambia, e iso crea unha especie como de excitación que se vai a propagar ata chegar de Shakira. Entón, isto viría sendo unha onda gravitacional. É como se tivésemos aquí diante pois, un estanque cheo de auga, unha rá nunha folla aí nunha esquina, e se alguén tira unha pedra naquele lado, a rá non se entera no momento. Tarda un tempo en chegarlle a fluctuación da auga, non? Pois iso sería unha especie de onda que leva implícita ese efecto de atraer ou de cambiar a maneira na que dos corpos se atraen. Bueno, pues dejadme que volvamos a hablar con José Juan. José Juan Blanco decía, buenas noches otra vez. José Juan. José Juan, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora me escuchas. Bueno, te decía, cuéntanos un poco qué pasó, qué se comunicó a la comunidad científica la pasada semana y que ha provocado esa emoción que confesábamos cuando empezábamos esta conversación. Bueno, lo primero es decir que todo esto empezó quizás el fin de semana anterior. El anuncio fue el lunes 17, pero el fin de semana anterior empezaron a haber mails, empecé a recibir varios mails de distinta gente donde se empezaba a explicar el rumor de que el lunes iba a haber un anuncio muy importante, incluso el rumor empezaba a decir cuáles eran los resultados del anuncio que se iba a hacer, y entonces todo el mundo ya durante todo el fin de semana ha estado intercambiando emails diciendo esto es cierto, ¿no? Bueno, ya empezó la excitación en ese momento. Entonces el lunes lo que se anunció fue que el experimento BICEP 2 detectó, lo que realmente detectó fue la polarización en el fondo de microondas. Una polarización determinada. La polarización básicamente es una información más de este fondo de ondas, del fondo de microondas, de la luz. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema con el Skype. Estaba explicando una cosa sobre el experimento. Espera, a ver, sigue. Ahora parece que sí que recuperamos. Continúa, por favor. A ver, digo que lo que se observó fue la polarización, que es una información más, aparte de la intensidad y la temperatura de la luz que viene de la explosión del universo, que tiene que ver con una orientación, ¿no?, de la oscilación del campo eléctrico a medida que la onda se propaga. Bueno, esta polarización tiene un patrón determinado en el cielo que en principio solo debería poderse producir por el impacto que tienen las ondas gravitacionales, estas ondas que decía Jorge, que básicamente son ondas que se propagan en el espacio-tiempo. Entonces, lo increíble de este resultado, bueno, hay varias cosas que son increíbles, pero lo primero es que este tipo de polarización no se había descubierto nunca antes. Lo segundo es que no esperábamos ninguno de nosotros que la amplitud de la señal fuera a este nivel, es decir, que nadie esperaba que este experimento fuera a sacar nada. Y por eso hay muchos otros experimentos que están preparados. Es que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con los resultados.
A ver, es que tenemos problemas con la señal, que se nos interrumpe y va a ser complicado seguir hablando. Yo creo que va a ser mejor que nos pasemos al teléfono. A ver, vamos a pasarnos al teléfono, pero mientras, Jorge... Sí, porque é o que estaba intentando explicar é que o que se fixo foi unha observación da luz que se xenerou co Big Bang. Bueno, o digamos como unha foto do pasado, digamos, como un efecto ¿no? do Big Bang. Entón, o Big Bang xenerou unha gran cantidade de luz. Esa luz, como por exemplo a luz deste mecheiro, é unha luz que ten unha excitación, digamos que desordeada, non? Digamos que atinse a diferentes planos do espazo e non ten ningún tipo de orde esa maneira de moverse esa luz. Pero unha onda electromagnética, unha onda de radio, pode vibrar nun plano, non? Se se prepara dunha maneira. Por exemplo, este aparello que teño aquí é un aparello que está acollido do laboratorio dos meus alumnos que xenera ondas polarizadas. Entón, se ten unha onda polarizada e colle unha cousa como esta, que é unha piruleta, que ten unhas rayas de metal cruzadas, pode cortocircuitar esa onda. Entón, os astrónomos, os astrofísicos, collen aparellos destes e o que fixeron foi poñerse a mirar cara ao ceo a ver esa luz primixenia que se xenerou pouco despois do Big Bang. E viron que ao mover estes circuliños, ou cousas parecidas, viron que había direccións nas cales se cortocircuitaba esa onda. Entón, sorpresa, porque a luz, unha luz natural, debería oscilar, debería moverse en todas as direccións, e non nunha dirección determinada. Eso é a sorpresa, porque ninguén se espera que exista un patrón ordenado nesa luz. Que ocorre? Por que está esa luz vibrando con ese patrón tan ordenado? Pois a solución é que as ondas gravitacionais que se formaron nese período tan grande de aumento do tamaño do universo tiveron un efecto tan grande sobre ese lenzo, sobre esa cama na que dormían King África e Shakira, que fixo que a propagación que tiveron as ondas, a maneira que teñen as ondas de radio de moverse, se vía afectada. A ver, José Juan, a ver si ahora conseguimos por teléfono tener una conversación más fluida. Se trata de que nos expliques qué se supone que pasó en aquel primer momento a partir de lo que parece evidenciar este experimento que vendría a confirmar teorías, como decíamos, expuestas durante el siglo XX. ¿Qué pasó en ese primer instante según todo esto, José Juan? A ver, la idea de inflación es básicamente intentar resolver un problema que es por qué el universo es tan homogéneo y tan isótropo y tan exactamente suave como lo vemos a muy grandes escalas. Entonces, si tú quisieras realizar un universo al azar, pues no lo harías tan suave como lo que vemos a muy grandes escalas. Entonces, lo que ha hecho inflación es básicamente expandir de forma muy rápida una parte pequeñita del universo hasta que es tan plana que básicamente es muy suave, ¿vale? Pero aparte de eso, eso es lo que resolvía inflación a nivel, a primer orden, digamos, lo más básico. Pero lo que nos ha dado gratis, básicamente, es que nos ha podido generar las fluctuaciones que dan lugar, o todas las pequeñas variaciones de densidad que dan lugar a que al final vayan a ocurrir las galaxias, y en las galaxias estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hemos visto ahora es la última predicción de inflación, la predicción que decía que aparte de producir estas perturbaciones de densidad o estas fluctuaciones de densidad, también hay perturbaciones del espacio-tiempo mismo, ¿vale? Que es estas ondas gravitacionales, que básicamente son muy interesantes porque lo que has conseguido es amplificar una señal que ocurría a muy pequeña escala, cuando el universo es exactamente igual que el que vemos hoy en día a nuestro alrededor, y ha amplificado esta señal a nivel cosmológico de tal manera que deja esta impronta en la luz que vemos hoy en día viniendo del fondo de microondas. Raúl, tú que te dedicas a traducir para los lectores de La Voz de Galicia, bueno, pues todo este tipo de conocimientos que parten de cabezas también amuebladas como estas, ¿qué importancia le concedes? Porque efectivamente en el periódico se trató de una forma preferente esto, con aperturas de página, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia, o sea, qué querías tú transmitir a los lectores de La Voz para que se dieran cuenta de que lo que estábamos hablando no era una cosa que pasara todos los días? Sí, no, efectivamente no es lo que pasa todos los días, pero yo también quizá incidiría un poco en lo que ya se explicado aquí, ¿no? Que también hay que ser cauto porque se explica también los que más o menos creen que esto puede ser así, que es otra forma de ver el universo, es una nueva ventana de ver el universo. Se pasaría de la astronomía actual, de la luz, a una astronomía gravitacional, ¿no? Con lo cual supondría toda una revolución. Y al final esa revolución no es más que saber un poco lo que decíamos también antes, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Casi nada. Decir cómo empezó todo, porque en realidad el Big Bang no lo explica. El Big Bang quizá explica lo que vino después, pero no cómo empezó todo. Ese momento, ese millonésima de una millonésima parte de un segundo, y me quedo corto aún, en que
todo se expandió de una forma brutal en ese tiempo. Es algo en que todo estaba junto y pegado y tenía todas las mismas propiedades, ¿no? Por eso lo que intentábamos explicar la inflación cósmica es, bueno, un poco lo que se ha dicho también, ¿no? ¿Cómo es posible que, siendo el universo tan grande, tan inmenso, lo veamos todo igual y tenga la misma temperatura? Es algo imposible, ¿no? Pues tú imagínate pues que antes estaba todo pegado, ¿no? Que estuviera todo pegado. Y es como una sábana que intentas abrir, bueno, que abres o que despliegas. Primero está todo pegado, plaf, y haces así, puf, y está de repente el universo desplegado. Y toda esa sábana tiene todas las mismas propiedades, como un espacio, bueno, iba a decir en blanco, no es exactamente en blanco, pero con todas las mismas propiedades, ¿no? Entonces al final no es más que eso, que es decir, bueno, pues cómo empezó todo, todas las implicaciones que tú, Enrique, creo que decías antes que tú tenías, bueno, ciertos reparos a aceptar esa teoría, ¿no? Bueno, yo sí, antes habías preguntado sobre cuál era la relevancia, cómo se podía equiparar la relevancia de esta noticia, ¿no? Entonces, a mí en cierta medida puedo hacer unos paralelos a lo mejor con la propia teoría del Big Bang, ¿no? En el sentido de que en los años antes del descubrimiento del fondo de microondas, pues había mucha gente, o sea, era un paradigma con el que se pesaba, con el que se había trabajado sobre él, pero sobre el que se pensaba, pero no estaba establecido. Había mucha gente, de hecho el Big Bang era un nombre despectivo que le habían puesto la gente, porque las ideas anteriores al Big Bang eran de buscar un universo estático. Tanto Newton como Einstein estuvieron buscando un universo estático. Y entonces, a partir de ahí, pues surgieron todas estas cuestiones. Bueno, la persona que tenemos al otro lado del teléfono colaboró y tiene una relación más o menos próxima y conocida con los dos científicos de los que hemos hablado, esos científicos que en los años 80, en el año 81 y en el año 82, bueno, pues teorizaron sobre esta circunstancia que parece que empieza a recibir una constatación empírica. ¿Cómo son estos hombres, José Juan? Estoy hablando de Linde y de Gad, estos dos científicos que supongo que están contentísimos en estos días. ¿Cómo son? Sí, bueno, los dos están contentísimos, aunque los dos son muy prudentes. Son pues los dos muy brillantes, los dos son encantadores, y trabajar con ellos, pues bueno, yo he trabajado más con Andrei Linde. ¿Sí? Alan Guth también lo conozco, pero no he trabajado directamente con él, no he escrito ningún artículo. Pero bueno, trabajar con ellos pues es simplemente increíble. O sea, son gente que son conocidos a nivel mundial, pero básicamente son personas que están metidas en esto, que disfrutan de la física y se les nota. O sea, hablar con ellos se les nota que tiene esta pasión que es contagiosa. O sea, son realmente intensos. Por ejemplo, Andrei es un tío muy intenso, que está trabajando básicamente todo el tiempo. Que no desconecta, vamos, que su profesión es su pasión. Cuando esta teoría se presentó en los 80, ¿era muy extravagante lo que ellos planteaban entonces? Bueno, sí, era un poco, digamos que no había ninguna idea, ninguna base empírica, ninguna base de datos que dijera que esto fuera a funcionar, y de hecho había teorías alternativas que eran tan buenas como inflación en aquel momento. Lo que pasa es que tenía cierta belleza, bueno, desde el punto de vista de la solución que daba a los problemas cosmológicos que existían en aquel momento, tenía cierta belleza. Entonces la gente pues se volcó a trabajar en estas implicaciones de la teoría, y de hecho las teorías más sencillas, los artículos de los años 80, tienen una serie de predicciones, básicamente 5 predicciones, y estas 5 predicciones a lo largo de los últimos 30 años se han ido probando todas y cada una de ellas, y esta era ya la última. La gente que ya era más reticente a pensar que esta teoría pudiese ser cierta, creo que ahora ya sí se comprueban los datos, como digo, se comprueban los datos que que se han publicado. No hay, o sea, siempre puede venir otra teoría que haga las cosas mejor, o que donde la inflación se quede, o sea, se pueda englobar, pero básicamente para hacer una alternativa tienes que hacer algo que se parece tanto a inflación que al final es muy posible que sea inflación. ¿Qué resta, qué falta ahora para que la confirmación sea ya definitiva? Esas reticencias que los científicos tenéis por otros sustitos que habéis recibido en el pasado, ¿qué falta para que se dé por cierta absolutamente la teoría planteada en su momento? Bueno, lo que se necesita es precisamente que estos datos que se han básicamente publicado ahora, hecho públicos ahora, se confirmen por otros experimentos totalmente distintos y que buscan otra zona del espacio, otra zona del cielo. Hay que decir que estos experimentos se concentran en una zona del cielo. Entonces, por ejemplo, Planck, que es el satélite europeo que mira todo el cielo,
va a ser capaz de comprobar estos resultados e incluso poner cotas mejores. Pero después hay, como decía antes, no sé si soy yo o no, pero hay una serie de experimentos que estaban ya diseñados. Lo que pasa es que estos experimentos, desde el momento que se diseñan hasta que se llevan a cabo, esto lleva años de trabajo. Entonces estaban diseñados para medir una señal incluso más leve, más baja de lo que se ha medido, porque no se esperaba. Todo el mundo ha tenido una gran sorpresa de que básicamente la naturaleza ha sido tan buena con nosotros, que nos ha dado la señal lo más fuerte que podía darla, ¿vale? Entonces, hay muchos experimentos que vienen detrás, pisando fuerte para seguir mirando cotas más bajas. Entonces, lo bueno de esto es que si estos datos son ciertos, todos estos experimentos van a tener datos. Lo malo para ellos es que no van a ser los primeros, como dijo Javier. Claro, efectivamente, esa competición en la que siempre están los buenos científicos. Corregidme si me equivoco, por supuesto, pero esa huella de la que habláis en realidad es la huella de lo que fuimos en el primer momento. ¿Se puede decir así? Bueno, yo creo que esto es lo que te está diciendo, una de las cosas que te está diciendo estos nuevos datos que se han obtenido es cómo ha funcionado y a qué escala de energía ha funcionado la inflación, ¿vale? Por supuesto, de la inflación y de las perturbaciones producidas de la inflación es donde venimos nosotros, porque estas perturbaciones son las que han dado lugar a las galaxias, y dentro de las galaxias están los planetas y ahí estamos nosotros. O sea que, en cierto modo, estas fluctuaciones son las que dan lugar a todo lo que conocemos, claro. Bueno, tenemos aquí algunos trebellos que se trajo, como decíamos, Jorge, que intentó ya explicarnos un poco en qué consisten, pero tenemos más cosas aquí para tratar de explicar a nuestros espectadores, bueno, pues cosas de física complicadas. Creo que tienes una cuerda, bueno, Javier. La idea es que, bueno, veníamos preguntando cómo explicar lo que es la polarización de la luz, lo que estas personas han medido. Entonces, no sé, habíamos traído una supercuerda. Y aquí el profesor Zas y el profesor Mas ponemos aquí delante, Javier. Van a hacer el payaso un poco. Bueno, vamos a... La luz esencialmente, como ha dicho José Juan, tiene más información que solamente la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, la luz esencialmente es un campo eléctrico. Entonces, bueno, la cuerda representa de alguna manera este campo eléctrico. Este campo eléctrico vibra, ¿de acuerdo? O sea que la luz que llega a nuestros ojos llega más o menos de esta manera, ¿de acuerdo? Pero cuando lo hacemos pasar por un polarizador como ese, esencialmente, a ver si nos sale, vibra en un plano. De arriba abajo. Esa información... No nos sale, pero... A ver si nos sale. Voy a la de arriba abajo. Tú estate quieto. Vale, está bien. Ahora, sí, vale, perfecto. Ahora se va de lado, ¿vale? Esa polarización plana puede estar en ese plano o puede estar en este otro plano. ¿Vale? Eso es información, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente cuando ocurrió lo que llamamos el Big Bang caliente, la luz se producía de forma no polarizada. Hubo un par de procesos ahí que transformaron esta luz no polarizada en luz polarizada, ¿de acuerdo? Uno de ellos ya se conocía, fue el que midió el satélite, bueno, COBE, Planck, básicamente. Planck y el segundo proceso es el de las ondas gravitacionales. O sea, las ondas gravitacionales son capaces de planchar estas ondas que salían así del origen del universo, plancharlas en un plano. Y eso es lo que ahora vemos en estas rayitas. Yo no sé si se puede poner alguna de estas Le pasamos un pen, si se puede, compañeros de realización, podríamos poner la información que nos trajo Javier para acabar de ver exactamente de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que la cuerda, la podéis dejar en el suelo. A esto nos dedicamos ya sabes en la cómo facultad. Somos periodistas, que nos gustan mucho. Bueno, sí, ahí está. A ver si podéis... Mirad, esto es muy bonito porque esta es la curva. Los datos que ellos han sacado son los puntos negros de abajo. Y concretamente los que más emoción dan, por eso quiero dar una imagen de lo que es la emoción. Sí, efectivamente. ¿Vale? Son los 4 puntos de la izquierda, los 4 puntos negros. Esos están sobre una especie de chepa, una especie de barriguita, ¿vale? Y esa barriguita era la predicción, ¿vale? Esa era la predicción que decía dónde tenían que estar los puntos, esos puntos negros, si hay ondas gravitatorias primordiales. Y te puedes imaginar la emoción que le da a un grupo experimental que de repente aparezcan esos puntos ahí y son 4. Eso mide 11 años de trabajo
Y eso es un tesoro que han guardado durante un año. Tú insistes en esto, ¿no? Es una cosa difícil de contar, porque además, incluso si ves el paper que han escrito, no es más que letras, eso. Pero eso vale, esa gente, muchos han cobrado miserias. Han estado metidos en el Polo Sur durante meses. Han estado deprimidos porque durante 10 años no salía nada. De hecho, estaban convencidos de que no iba a aparecer esa barriguita. Convencidos de que no iba a aparecer. Y de repente salió. Y es la diferencia entre el todo. O sea, ese gran eureka, ¿no? Que sí. de vez en cuando pero a lo mejor científicos... si pasa a otra, vemos las rayitas que queríamos contar. No sé si puede pasar. Mira, aquí están. ¿Veis? Cada una de esas rayitas negras es un plano de polarización. Es lo que hemos intentado Enrique y yo con la cuerda. ¿Vale? La luz viene de cualquiera de esos puntos con un plano de polarización. Y lo que es muy bonito es que forma esos remolinos. Esa es una señal que no tiene equivocación. Es decir, no hay nada más que un fenómeno que puede planchar la luz formando esos planos y son las ondas gravitatorias. No hay o sea, que tú te lo crees bastante esto, ¿no? Yo sí. Si esto se confirma... a ver, yo me creo que hay ondas gravitatorias, ¿vale? Lo que ocurre es que... Bueno, yo quiero dar paso a algo, no me quiero ocupar tanta cámara. Sí. A ver, lo que pasa es que el tema es cómo vemos las cosas. La ciencia tiene que avanzar a la par la teoría y el experimento, ¿vale? Los experimentos no son más que agujas que hacen así, en un cuadrante. Tú ves una cosa que hace así y señala algo. Y tú dices que ves. ¿Qué significa ver? Necesitas un modelo. O sea, tú no puedes ver nada si no tienes un modelo. Algo que encaje ahí. Entonces, la inflación era uno de varios modelos, ¿de acuerdo? Es un modelo que te ayuda a entender tus datos. Te ayuda a decir, lo que estoy viendo es eso. Pero no hay el riesgo de tener un modelo y buscar todo para que encaje en el modelo. No sé es un riesgo. Claro. Por eso hay que ser muy buenos. Lo que pasa es que la inflación está pasando un Rubicón, una pequeña madurez. Es decir, la mayoría de los modelos se construyen para explicar lo que hay. Y consigues ajustarlos por aquí y allá. Cuando un modelo pasa a predecir cosas que no has visto y esas cosas se cumplen, entonces ya es otra cosa. Ya empieza a ser un tipo de teoría predictiva. Y ya aún así quedan cosas muy importantes, ¿verdad, José Juan? Todos querríamos saber lo que es el inflatón. A ver, vamos, os lo podía decir yo, pero casi no lo va a explicar directamente José Juan. José Juan, por favor, ¿qué es el inflatón? Bueno, el inflatón es un nombre que se le da básicamente al tipo de partícula, que puede ser una partícula tipo Higgs, que lo que hace es controla la densidad de energía, o sea, el valor de la energía en la que ocurre este periodo inflacionario, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hemos visto por estos datos es que la escala de inflación es una escala muy alta, es una energía muy alta. Esto es bueno porque lo que nos dice es que hemos descubierto física nueva a una energía mucho más alta, por ejemplo, que el LHC. Entonces esto es una forma en la que la cosmología toma contacto con la física de partículas. Por eso también es muy importante este resultado. Pero vamos, por supuesto querríamos tener un acelerador tan potente que pudiéramos crear inflatones en un laboratorio, pero desgraciadamente no se puede. Bueno, decía Javier, Raúl, que bueno, mucha de la gente que ha participado en esta investigación pues está ahí en el Polo Sur, pues probablemente mal pagados, dijiste tú, con jornadas que sabe Dios cómo son, pero tú apuntas también en uno de los artículos que has escrito en relación con este asunto que estos señores, los teóricos de esta historia, pues probablemente ganen el próximo Nobel, ¿no? ¿Cómo se reparte esto de los Nobel? No, o sea, es una investigación a la altura de un Nobel. Eso sí, bueno, si se confirma no hay duda, vamos, eso seguro, está más que cantado. El problema es a quién se lo van a dar, esto, porque Alan Guth, efectivamente, fue, bueno, sobre el que hay muchas anécdotas que se podrían contar de Guth, ¿no? Porque es bastante estrafalario, entre otras cosas, en el MIT, trabaja en el MIT, y creo que le dieron el premio al despacho más desastroso. Este es el que cuentas que tenía una cantidad suculenta en su cuenta corriente. Sí, hay otra muy buena de él, eso, que se encontró un día con $3 millones ahí, en la cuenta corriente, cuando él no tenía más que 200, fue al banco a pedir explicaciones. Y lo que le dijeron, bueno, no se preocupe, señor Guth,
Tiene 3.188 dólares, lo que pasa es que los 12 euros se los hemos sacado para hacer la transferencia, y ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía 3 millones de euros, dólares, o sea, que responde al estereotipo de científico despistado. Por un premio que le habían dado. Es otro tipo de inflación. Sí, eso fue la inflación. O sea, si esto se confirma, es Nobel de manual, pero vamos a ver, pero está Alan Guth, que fue en el 79 más o menos cuando lo empezó a esbozar, pero creo que fue en el 81 cuando lo publicó. Previamente se había inspirado en un ruso, no me sale el nombre, Starobinsky, sí. Después la perfeccionó Linde, y con Linde otros cuantos, por lo menos hay unos 6, y eso ya sin hablar, que si se la tendrían que dar a los que ahora lo han confirmado, que probablemente también tendrían que entrar en el juego, ¿no? Bueno, aunque en el caso de Higgs no se lo dieron al LHC, pero bueno, es distinto porque son... Pero la ciencia no es colaboración también, o sea, Sí, pero es que en el Nobel solo se lo pueden dar a 3. No, pero a historia, sobre todo neste eido concreto, o premio de Penzias e Wilson, que foron os que descubriron esa radiación de microondas, foi para eles. Houve despois un posterior que foi o de Hulse Taylor, que nun par de estrelas binarias encontraron un efecto que tamén indica algo de ondas gravitacionais. O premio foi para eles, e eu non teño ninguna dúbida de que alguén do equipo experimental sería premiado nun posible premio. Neste caso non é como o caso do bosón de Higgs, que, bueno, o CERN foi marxinado como institución, a Academia Sueca non premia, nunca hai unha institución nun premio científico, pero neste caso creo que se pode ascribir ou podese pensar nunha persoa que sería pois alguén do experimento. Eu teño clarísimo, ou apostaría o que fixese falla, a que alguén do experimento sería premiado. Despois non sei se Guth, Linde e alguén do experimento. Porque 4 líderes, Dejadme un momento porque estamos hablando de, pues prácticamente de filosofía, ¿no? De quiénes somos y de dónde venimos. Así que queríamos hacer una conexión con Marina Cabegato para que nos haga un pequeño somero, muy sencillo recorrido por la historia de todas las teorías que han ido apareciendo en relación con cómo funciona esto del universo. Marina, adelante. Hola Fernanda, pues sí, pues vamos a empezar hace muchos siglos, en los siglos antes de Cristo, en la Mesopotamia, porque los mesopotamios creían que la Tierra era plana y circular y que estaba rodeada por un océano cósmico. Fueron 12 siglos más tarde, en el cuarto antes de Cristo, que Aristóteles instituye el sistema geocéntrico. Afirma que la Tierra se encontraba inmóvil en el centro, mientras que a su alrededor giraba el Sol con otros planetas. Unos años más tarde, ya en el siglo III antes de Cristo, el greco Aristarco de Samos propone el sistema heliocéntrico. Afirma que en el centro del universo no está la Tierra, sino el Sol, aunque su versión no fue entonces aceptada como correcta, pero tampoco lo fue en el siglo XVI, cuando apareció en esta historia Copérnico. Él planteó, debatió y discutió que quien estaba en el centro del universo era el Sol y no la Tierra, pero la invención del telescopio por parte del matemático Galileo Galilei en 1614 fue lo que permitió confirmar esta teoría, la teoría de Copérnico, y avanzar en los conocimientos sobre el sistema solar. Pero eso implicaba ir en contra de lo establecido, así que en 1633 la Iglesia acusó a Galileo de hereje. Para salvarse tuvo que postrarse de rodillas ante los jueces del Santo Oficio y con la cabeza inclinada recitar la fórmula de rigor y negar así la teoría heliocéntrica enunciada por Copérnico. En 1917 Einstein publica la teoría de la relatividad, donde se predice que el universo no era estático, sino que estaba en expansión. Pero Einstein, que como todos sus contemporáneos creía que el universo sí era estático e inmutable, se horrorizó ante estas explicaciones y entonces introdujo una constante cosmológica con la que anulaba la expansión del universo. Años después, Einstein se refirió a esta corrección como el error más grande que había cometido en toda su vida, porque fue solo unos años más tarde, estamos hablando de 1929, cuando Edwin Hubble identifica diferentes galaxias que se alejan de nosotros con velocidades proporcionales a sus distancias. Empezaba así el modelo del universo de expansión que acabaría en la teoría del Big Bang. Fernanda. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Como ven, un recorrido rapidísimo en torno a cómo el hombre fue concibiendo el universo con el paso de los siglos. José Juan, te pido, imagínate que yo soy una niña de 9 años a la que le tienes que explicar muy someramente, muy brevemente, cómo es el universo en estos momentos y qué está pasando en él. ¿Qué me dirías? Bueno, yo esto se lo explico a mis hijos que tienen 4 y 7 años, o sea que no hay ningún problema. Pero seguro que son listísimos tus hijos. A ver,
si me preguntas cómo es el universo hoy en día, te diría que el universo hoy en día se sabe desde hace unos años que lo que está es entrando en un periodo inflacionario, ¿vale? Exactamente igual, lo que pasa es que a muy baja energía, comparado exactamente igual que el que hemos dicho hasta ahora que ocurría al principio del universo, ¿vale? El universo va a empezar a expandirse mucho más rápido, va a acelerarse, ¿vale? Y posiblemente, si esto no para, pues todo va a desaparecer. Básicamente las galaxias van a desaparecer porque van a moverse mucho más rápido, van a alejarse de nosotros y van a desaparecer, van a oscurecerse, no se van a ver en el cielo. O sea que si lo que creemos hasta ahora sigue siendo cierto en el futuro, lo que vamos a hacer es eso, entrar en un periodo donde el universo se va a expandir todavía más rápido de lo que está expandiendo ahora. Dices, si esto no para, ¿hay alguna posibilidad de que deje de comportarse como se está comportando ahora? Bueno, sí, lo que pasa es que, vamos a ver, para poder saber cómo se evoluciona el universo hoy en día o cuál va a ser el futuro a largo plazo, tendríamos que hacer observaciones durante un tiempo, básicamente parecido a la edad del universo hoy en día, y esto por supuesto claro, es imposible de hacer. Entonces lo que hacemos es básicamente intentar mediante datos cada vez o análisis cada vez más refinados ver si podemos predecir por dónde va a ir el universo, pero vamos, en cualquier caso podría haber otras soluciones, como por ejemplo que el universo eventualmente colapsase, que volviese a cerrarse todo otra vez, ¿vale? Pero bueno, para no preocupar a nadie, esto no Claro, va a esto te iba a decir, si hay alguien que está haciendo las maletas ahora mismo, o lanzándose, yo que sé, a todo tipo de excesos como consecuencia de esto, ¿de qué tiempo estamos hablando? Como digo, no va a ocurrir nada drástico en un tiempo menor que el tiempo del universo hoy en día, de la edad del universo hoy en día. Y como hemos dicho ya, el universo tiene una edad de 13.800 millones de años, o sea que en los próximos 13.800 millones de años probablemente seguiremos... O sea que vamos a tener que ir a trabajar mañana igual que si no hubiera pasado nada. Sí. Estamos acabando ya, pero Enrique, yo no sé a partir de ahora, después de esto y una vez que despejemos todas las dudas y reparos que todavía tenéis los científicos, que se confirme de forma definitiva, ¿en qué cambia la física? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tiene, como ya hemos dicho, repercusiones en muchos campos, ¿no? Y toca muchos vértices, como decía antes Javier Mas. Uno de ellos es el de descubrir ondas gravitacionales, algo que se lleva buscando pues, desde hace 30 años o 20 años, ¿no? Con experimentos muy dedicados que están ahí a punto también y cualquier día nos aparecen que han descubierto otras ondas gravitacionales de otros objetos celestes o lo que sea. Pero esto de alguna forma están viendo una especie de una foto del efecto de la onda gravitacional sobre el fondo de microondas. Por otro lado, está poniendo en claro cuáles son las condiciones en las que estaba el universo cuando viene, digamos, el Big Bang, es decir, este periodo inflacionario, que es algo que se confirma, que se llegaría a confirmar, con lo cual, pues, digamos, hemos avanzado mucho, porque de alguna forma hemos ido más hacia atrás en el tiempo, gracias a las ondas gravitacionales, que son capaces de atravesar toda la cantidad de materia y todo el universo, aunque fuera muy pequeño y muy denso, como era en aquel momento, ¿no? Y luego, además, está apuntando a conexiones que hay entre la mecánica cuántica y la gravedad. Y esto es un tema sobre el que se ha venido trabajando en física teórica desde hace 40 o 50 años, es un tema por resolver y del que ha salido, por ejemplo, la teoría de cuerdas y que ha motivado el esfuerzo de muchísima gente y de alguna forma esto nos está diciendo, si se confirma, que estamos en el buen camino, o que sea, esto hay que buscar. Para los físicos como tú abre una época apasionante. Y quizá más que para los físicos como yo, para los físicos jóvenes, más jóvenes, claro, que abre, y yo creo que lo que va a hacer es un proceso inflacionario en la propia física, en la propia cosmología, es decir, que más gente va a atraer a más gente a estudiar esto, y esto creo que es algo muy positivo y a lo que tenemos que ver con mucho entusiasmo, ¿no? Y abrir nuevas teorías, porque creo que fue también el propio Linde, aunque ahora esto nos parezca un poco raro, entre comillas, que quizás no estemos en un universo, o que el universo no sea único, sino que haya multiuniversos, como una sopa caliente, insisto, otra vez el símil de la sopa, que salga todo burbujeando y al mismo tiempo esas burbujas sean universos que se estén creando por la inflación cósmica. Esto lo llegó, bueno, no es algo que me estoy inventando, hay unos cuantos científicos que
están, no sé todavía yo con qué grado de certeza, todavía no, pero bueno, planteando esa hipótesis y ahora el propio Alan Guth se ha sumado también a ese carro, ¿no? De que, o sea que puede haber varios universos, múltiples universos. Se abre, José Juan, una época apasionante para la gente que os dedicáis a esto. Sí, desde luego, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de que parece que inflación es cierta, pero aparte también, como decía antes, nos abre una puerta a la conexión entre la cosmología y la física de partículas, porque hemos visto básicamente una escala nueva y tenemos que básicamente explicarla, o explicar cómo es la física en aquel momento. Pero aparte también, como decía Enrique, pues nos abre la puerta a poder estudiar fenómenos que tengan que ver con la gravedad y la mecánica cuántica, que son hasta ahora casi inexplorados, y esto podría ser una pequeña ventana a esos fenómenos. O sea que yo creo que es un momento perfecto para ser cosmólogo. Una pregunta, José Juan, estamos hablando contigo, tú eres gallego, estudiaste con Enrique. Exactamente. ¿Estás en Euskadi por vocación o porque no te quedó más remedio? Bueno, yo tenía una plaza en Estados Unidos y era profesor allí. Y bueno, la Fundación Iker Vázquez me ofreció venir a España con con esta plaza. Y bueno, era una buena oportunidad, y mi mujer es del País Vasco, o sea que era también, desde el punto de vista personal, también era una buena opción. O sea que... ¿Pero tienes alguna opinión sobre lo que está pasando en Galicia con la fuga famosa de cerebros? Sí, bueno, yo llevo muchos años fuera de Galicia, pero sí, desde luego cualquier iniciativa parecida a ICREA o a Iker Vázquez sería una muy buena medida para Galicia, eso es lo que yo modestamente opino. Están asintiendo aquí en esta mesa, ¿no? Totalmente. Sí, precisamente el modelo vasco, el Iker Vázquez, y que es el similar al catalán, al ICREA, pues es decir, bueno, primero creamos centros, tenemos centro, y ahora vamos a captar, a acoger a gente buena, da igual que sean en su caso vascos o catalanes. Y los estabilizamos, si no, ahí tienen que rendir. Ahí los estabilizamos y rindes, de acuerdo con los criterios objetivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Atraer talento, venga de donde venga. Y aquí en Galicia, desde luego, no existe nada parecido. En fin, un gran debate que tiene que ver con el anterior. Señores, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, por ayudarnos a traducir los grandes asuntos que tienen que ver con lo que somos y que tienen que ver con el sitio del que venimos. José Juan Blanco Pillado, muchísimas gracias por atendernos desde el País Vasco y a disfrutar de esta época tan apasionante que, según decís todos, se abre para todos los que os dedicáis al noble arte de la ciencia y en particular a la física. Muchísimas gracias, Raúl, un auténtico placer como siempre. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa publicitaria, enseguida vamos a regresar con el argumento del día, esa despedida de Adolfo Suárez. Sé que llevamos horas hablando del primer presidente de la democracia, el que ha sido bautizado como arquitecto de la transición, pero vamos a aportar cosas que tienen que ver con Galicia, con visitas que hizo aquí y con personajes que estuvieron a su lado en aquellos años fundamentales para la historia de España y para la historia de nuestra todavía muy joven democracia. La vuelta de publicidad. Me baixou nun helicóptero. Nos saludou a todos, saludamos, cando me tocou a mí, pois lle dixen que disfrutara moito da lanzada, do océano, do marisco. Para isto ven dúas veces con Suárez, pero non se podía nin falar con ele. Eu acordome que lle dei a man e nada máis. E pois viñan outros e outros, apenas pude falar con ele.